Bienvenidos a Cards, Numbers and You. Mi nombre es Franz y estamos en un nuevo mes. Junio, finalmente. Esta es una lectura para todos los signos de tierra, ya sea agua cardinal, agua no tierra. O sea que estoy viendo el agua aquí y me confundí. Esto es para los signos de tierra del 1 hasta el 15 de junio. No, primera vez que nos va a dar en el amor. ¿Y quién está liderando? Ese es un barco mercantil con mucho dinero. Vamos a ver en el amor cómo va para todos aquellos que son tierra cardinal. ¿Y quién es tierra cardinal? Claramente que viene siendo Capricornio. El dinero. Y finalmente cómo le va a ir en el resto de los próximos 15 días. Y vamos a ver la tierra que es fija, que en este caso sería Tauro, representada por Deucalión de Deucalión y Pirra, que viene siendo también Prometeo, dándole el fuego a la humanidad. Esta es una carta que nos está hablando del movimiento de este caballero, amor. ¿Cómo nos va a ir a esa en el dinero? Próximos 15 días, del 1 de junio al 15 de junio. Y vamos a ver cómo nos va el resto de los 15 días. Y finalmente vamos a ver cómo nos va a la tierra mutable, que en este caso viene siendo Virgo. En el amor, ¿cómo les va a ir? Primera semana, primeros 15 días del mes de junio. Recuerda que si algunos de estos elementos no les resuenan, tal vez otros sí les pueda resonar. Recuerda que si usted tiene su lectura hecha por el zodiaco tropical, van a tener una combinación de elementos diferentes. Esto es para dinero. Y finalmente el resto de los 15 días. ¿Qué es diferente, por ejemplo, si es ya en este caso para pues lo que estamos hablando? Vamos a clarificar, ¿no?, estos puntos en los signos de elementos de tierra A, porque entonces cuando usted está en el zodiaco védico, corre un mes para atrás. Por ejemplo, yo soy Virgo en el zodiaco tropical, pero en el zodiaco védico yo soy Leo, ¿no? Y entonces mis ascendentes y mis lunas cambian también, y mis elementos cambian completamente. Así que vamos a ver primero aquí los Capricornios, o lo que viene siendo la tierra cardinal, clarificando en el amor y consejo. Clarificando en el amor y consejo, clarificando en el dinero y consejo. Es una oportunidad no poder estar haciendo estas lecturas para el colectivo. Y vamos a ver el resto de los 15 días porque da un panorama de cómo nos está yendo a todos nosotros. Cuáles son las áreas en común que tenemos que trabajar. Y básicamente toda esta fila viene siendo clarificante con, en este caso, clarificación con consejo en el amor. Y vamos a ver en el área de el dinero. Y desde el resto de los primeros 15 días del mes. Me encanta esa carta.
Y vamos a ver finalmente a la tierra, que es en este caso mutable. Fíjate que en esta carta está procedida por el caballo de Troya, que es un caballo que pues sabemos pasa, que pasa al final de la noche. Todos sabemos qué pasa. Ese es vamos a ver qué nos tiene que decir él. Porque en este caso, cada uno de ellos, en este caso, viene siendo el espíritu de la tierra. ¿Por qué? Porque vemos las aves que nos está queriendo decir que la tierra está próxima, ¿no? Y entonces eso es un barco mercantil con mucha cosa rica y todo delicioso. Y vamos para allá con la última carta: sabroso, delicioso, chocolate. Boom. Y vamos finalmente con un consejo del oráculo de Auset, que viene siendo la misma Isis. Ya que todavía me encuentro en Egipto, pues vamos a mantener siempre un nivel de Egipto, ¿no? O por una o de dos cosas. Mientras siga en este país o hasta que me harte. Consejito. Eso fue muy sincero, ¿no? Pero entendemos, ¿no?, que vamos a los consejos que le va a ayudar a estas energías para que usted sepa cómo manejarse los próximos 15 días y su vida no tenga que ser tan miserable. No, no para nada. Muy bonito todo. Vamos a ver, vamos para allá en el amor. Tierra cardinal. El de pentáculos clarificado con la fuerza. Mira qué interesante, porque nos está hablando de que en el área del amor, para algunas personas que están en una relación, hay un tipo de vacilación porque las cosas están un poquito bubu. ¿Y qué significa eso? Significa que está con una persona que es muy atractiva, una persona, digo, para aquellos que están en relación, claro está, pero por el otro lado es una persona que tiene un temperamento fuerte. Entonces tienes siempre que estar vacilando: no, me quedo, no me quedo, me quedo, no me quedo. Tú tienes la fuerza interior para poder sobrellevar la relación, pero al fin y al cabo tienes que decidir si esta fuerza de espíritu es simplemente una prueba y luego de la prueba te vas a sentir diferente en relación a cómo la relación está fluyendo, o si vas a tomar diferentes acciones en tu vida. Para aquellos que están solteros, siento que aquí me está hablando de oportunidades. Vas a conocer personas. Es posible que alguna de las personas sea Leo o que las vas a conocer en el mes de agosto. Este mensaje es para algunos que le va a resonar, no te le va a resonar a todo el mundo. Porque veo Leo. Veo que son una persona que le gusta pasarla bien. Es una persona de que deberías de darte la oportunidad de conocerla. Eso no significa que vaya a ser llama gemela o algún tipo de título, ¿no?, que te haga sentir que va a ser algo muy trascendental, ¿no? O sea, es una persona que vas a conocer, una persona que tiene muy buenos atributos y te puede enseñar diferentes lecciones de vida, pero también tienes unas situaciones en este momento en las cuales te hace titubear. Entonces tal vez no es el mejor momento para conocer personas, pero si te quieres dar la oportunidad, esta persona te va a traer un cambio positivo a tu vida. Entonces vamos a ver en el área del amor para aquellas tierras que es fija. Y tenemos el 8 de espadas, clarificado con el 8 de espadas, clarificado con el loco.
O sea, aquí hay una situación un poco... siento que para algunos de ustedes que están en relaciones, ¿no? Aquellos que están en relaciones tienen una relación donde siente que la otra persona le está poniendo demasiado peso en su vida. Es una persona que definitivamente le saca la energía vital. Es como levantarse todos los días y tener a alguien encima de tu pecho. Imagínate cómo tú haces para levantarte de la cama, hacer cosas. Entonces tienes muchas cosas que estás contemplando, si quedarte o no con esta persona, todos los pros y contras, pero definitivamente tú tienes que ver la luz en el otro lado del camino. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que tienes que realmente llegar a un acuerdo con tu corazón y tu creer y tu sentir y permitirte a dónde continuar o no en tu vida, porque definitivamente ese loco me está dando de libertad. Vamos a ver en el área de amor para los mutables. El 4 de espadas clarificado con la estrella. Mira qué interesante, porque el 4 de espadas nos está hablando de preocupaciones que tú tienes el control de poder dejar ir, porque tú estás muy conectado con lo que viene siendo tus guías espirituales, estás conectado también con tu ser superior, ángel de la guarda, higher self, como quieras llamarle. Ya puede ser una guía espiritual muy en concreto, puede ser un ángel en concreto, puede ser un grupo de seres que no son de este planeta, o sea... ¿Y qué significa esto? Esto es lo que yo me siento, que es un tipo de apoyo espiritual para que la preocupación por no estar, por el momento aún no haber ya pasado ese momento de preocupación. ¿Y qué significa este momento de preocupación? Puede ser cosas relacionadas en este caso a soledad y querer sentir ya tener a alguien. Entonces es tomar un reposo mental y confiar más en el proceso y comunicarse ya más abiertamente con sus seres espirituales, que le van a dar todo ese tipo de apoyo y le van a dar el tipo de paz que busca en relación a lo que es no situaciones de amor. Y si es una persona que está en una relación, definitivamente es un momento de reposo, de evaluar si la relación realmente es una relación destinada a ser, porque las relaciones solamente son dolorosas hasta el punto donde ya la lección llega hasta su punto culminante. No están diseñadas para ser para siempre dolorosas. Entonces ya habría una cosa que habría que estar viendo y cómo poder corregirla, ¿no? Vamos a ver en el área del dinero cómo va a la tierra, que es Cardinal 7 de Pentáculos con la carroza. Me gusta esto mucho. Me está diciendo, fíjate, estas cartas, sobre todo que ahora esté siendo la clarificación con Arcana Mayor, me está dejando saber que estás moviéndote en un momento en tu vida donde van a haber unos cambios importantes. Ahora mismo
7 de oro nos está hablando de ingreso material que puede ser una herencia, puede ser que te haga un pago, puede ser que te haga una inversión, algún tipo de... Vas a estar recibiéndolo más rápido de lo que piensas, porque aparece Ares, el dios Ares. Se me había olvidado decir, este es Hércules con el león de Nimea. Y aquí sale Ares, que es el movimiento, y te está dejando saber que no vas a tener que esperar mucho por ese dinero. Así que en estos próximos 15 días, el fuego de Ares te va a ayudar. Hasta que Ares también puede ser benéfico. Ares, igual que todos los dioses, igual que todas las energías, puede ser una cosa como puede ser la otra. No es solamente el dios bárbaro de la guerra griego. ¿Ok? Vamos a ver qué nos tiene en relación al dinero para la tierra que es fija. Vamos a ver 9 de espada clarificado con el 2 de copa. Qué interesante porque... este 9 de espadas nos está hablando de creatividad bloqueada. Es posible de que haya preocupaciones, si por ejemplo eres una persona que trabaja solo o sola, puede que estás preocupada porque hay algún tipo de problemas en la compañía en el cual ha sido difícil tu poder desenvolverte solo o con el equipo de trabajo que tienes. Entonces vas a poder obtener la ayuda que necesitas. Así que es una cuestión de saber cómo pedir las cosas. Lo más importante aquí no es de que estas preocupaciones emocionales en tu vida personal también te está afectando en tu vida laboral. Si no trabajas para ti mismo y trabajas para una compañía, ese estrés más el estrés, también tienes estrés en el trabajo. Y ahora mismo solamente el amor de una pareja, si es que tienes una pareja, podría darte algún tipo de sentido ¿cómo es? No de amor, o sea, amor, claro, nuestras parejas, en este caso aquellos que tienen pareja, pues cuentan con ello, ¿no? No me refiero a amor, sino a ese sentido de poder confiar en alguien y saber que esa persona te escucha y te apoya y está para ti, y sabes que no vas a caer más porque este estrés por ambas partes pues ya puede que esté afectando la relación. Así que hay que tener cuidado con eso. Y finalmente vamos a ver en el área para aquellos que son la tierra mutable, que viene siendo Virgo. Vamos a ver lo que viene siendo el dinero o la finanza. Sale el as de bastos con los amantes. Mira qué interesante. Qué interesante, porque aquí sale París escogiendo entre Hera, Afrodita y Atenea, cuál iba a ser la más bella. Y esto fue lo que pues ocasionó la guerra, ¿no?, de Troya, o así dice el mito. Siento de que sí, parte de esas cosas pasaron, pero creo que otras partes no han sido mencionadas, o no se ha puesto una versión completa y entera de qué realmente pasó. Porque aún si suena demasiado fantástico, sí, es muy posible de que
Primero que la guerra de Troya pasó mucho más atrás de lo que actualmente los historiadores han dicho, ¿no? Al fin y al cabo, de lo que quiero hablar aquí es de que esto es un momento decisivo porque aún si él lo hubiese escogido Hera o hubiese escogido a Atenea, siempre eso le iba a ganar antipatía a las otras diosas, así que él en ese sentido nunca iba a ganar. Lo único que era lo único que eso funcionó era simplemente para él poder ganar algo que le fuese útil en su vida de mortal, y obviamente pues a él no le interesaba en ese momento el poder, le interesaba el amor, y es por eso que escogió a Afrodita. Y en el contexto de lo que viene siendo trabajo, es una oportunidad para obtener un inversionista o varios. Si no eres una persona que trabajas para ti mismo, también esto nos habla de un nuevo socio de negocios o nuevos clientes o algún tipo de persona que podría ser parte integral de la compañía, ya que ese as, ese toro, nos está hablando de la creación de una nueva compañía, de un nuevo negocio para aquellos que les guste crear negocios, y para aquellos que trabajan para alguna compañía. Definitivamente tienes las oportunidades de llevar tu talento a lugares donde puedes conseguir mejores condiciones comparado a donde estés trabajando actualmente. Así que es una carta muy auguriosa para cualquiera, si trabajas para ti mismo o no. ¿Y cuál es el reto de los últimos 15 días para la Tierra cardinal? Y viene siendo la emperatriz Bof con el 2 de pentáculos, el 2 de oro. Qué interesante, porque esta es una carta que nos está hablando de... Fíjate, aquí empezamos con un 2 de oro y aquí terminamos con un 2 de oro. Y aquí también hay otro 2. Y sale aquí Tehuti, que viene siendo una carta número 43. Y ese 43 viene siendo, en numerología se reduce a un 7, ¿no? Y qué interesante que también hay un 7 por acá. O sea, hay que estar viendo ahora. Luego vamos a estar viendo qué Tehuti nos tiene para decirnos. Pero por el momento vamos a tomar un corte comercial. Eso es imposible porque yo no tengo todavía anunciantes. Así que tenemos que continuar hasta que ya la voz nos dé. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí la última estampa? Nos está hablando de que esa emperatriz es esta reina que dirige, ¿no?, los destinos. Es esa reina de lo material. Entonces aquí se llega a su completitud, y a través de un trabajo en el cual se trata de balancear las dos partes de la vida, ya tanto la parte que es emocional como la parte que es de negocios. ¿Por qué? Porque en esta nueva fase de tu vida, la emperatriz te está hablando de tener más control en cómo tú manejas tu día a día, y también no olvidando que hay personas que necesitan de tu cuidado. Así que tienes también que nunca olvidarte, ¿no?, de aquellas personas
ya sea por WhatsApp, por Facebook, lo que sea, que ya sean familia, ya sean las amistades que poseas, que las consideres valiosas, porque es un lujo definitivamente. Y Tehuti definitivamente es el Dios de la Escritura. Entonces, nos está hablando de un conocimiento. Es un conocimiento para nosotros explorar aquellas áreas de nosotros en las cuales todavía hay sombra. ¿Y qué se refiere a eso? Pues básicamente hay todavía unos miedos, ¿no? Porque hay un sentimiento de duda. Porque si no hubiese un sentimiento de duda, no hubiese habido un reforzamiento de los números 2, aunque un número 2 por el otro lado puede significar una persona o un socio de negocios o una persona que va a estar en tu vida a un nivel emocional que va a tener un gran impacto, ¿no? Porque está presidido la emperatriz, ¿no? Presidiendo aquí sale Ares, sale ya la reina en la representación de este barco mercantil, y aquí sale las gaviotas anunciando que está cerca de la tierra, ¿no? Anunciándole a la tripulación que está cerca de la tierra. Así que cualquier cosa que estés viendo de que se desarrolle está yendo por muy buen lugar. Y vamos a ver con la tierra que es fija. Vamos a ver el resto de los últimos 15 días. 5 de oro con 2 de espada, o muchas indecisiones. Fíjate, aquí se ha repetido el 2. Vamos a ver que se está repitiendo el 2 por amor. Mira, aquí hay otro 2 que sale en el oráculo. Kepsenuf, espíritu de fuego. Este espíritu de fuego nos está diciendo de... Y fíjate, ¿y cuál es la carta? Rey de oro, que es Prometeo, el titán Prometeo, dándole al primer hombre el fuego, el conocimiento del fuego, que es lo que salva a la humanidad de que no se extinguiese, ¿no? Luego de haber sido... Estamos hablando de la humanidad de ahora, no estamos hablando de la humanidad del pasado, en las cuales estos mitos se refieren. Estamos hablando de la quinta raza humana, no la cuarta raza humana, que fueron los atlantes. Continuamos. Este 5 de oro nos está hablando de que hay un sentimiento de no merecimiento, de sentir falta de abundancia, de que no merece, por intransigencias del pasado. Puede para algunos de ustedes que hayan tenido una padre y una madre que se pasen discutiendo en todo momento, y estar presenciando eso y otro tipo de dinámicas en el hogar. Igual si no es una situación de la infancia, también puede ser que actualmente algunos de ustedes tengan una pareja que puede ser, habla demasiado, entonces es difícil poder estar concentrados, ¿no? en las cosas que te va a permitir la claridad, porque actualmente todo ese tipo de sentimientos se está reflejando en tus finanzas. Actualmente no te está yendo tan bien, por eso es que estás loco, porque ya las cosas se terminen, que se termine estas preocupaciones, porque te está arruinando financieramente, y si no te está arruinando financieramente, te está arruinando la salud física. Ya te está empezando a afectar
te encuentras extremadamente cansado, te estás durmiendo mucho tiempo. Puede ser una carencia material en todo sentido, ya sea monetaria como ya sea... Y entonces eso nuevamente es ese tipo de decisiones que ya habíamos empezado con ellas desde acá arriba, ¿no? Desde acá empezamos a no saber cómo tomar decisiones y estar demasiado preocupados en el pro y contra, y por acá otro tipo de preocupaciones. Entonces, más el sentimiento de que no mereces abundancia, definitivamente son cosas que hay que trabajar. Hay que cortar ese tipo de mentalidad que no te permite progresar en la vida. Y vamos a ver finalmente el reto para la tierra, que es mutable, los Virgos. Sale la templanza, que como la diosa Maat. Y sale nuestro queridísimo Hermes, el dios Hermes, como en la carta del juicio. O sea, aquí nos ha salido, vamos a ver cuántos dioses nos han salido en esta lectura. Nos sale Hércules, nos sale Ares, que es un dios, nos sale este constructor que se me olvidó el nombre ahora de él. Aquí está Eros, que es el dios Eros, el dios del amor. Este es un héroe. Está Iris, que es una diosa. Entonces aparece 1, 2, 3, aparecen 3 diosas. Era Afrodita y Atenea, y terminamos con Hermes. Con la templanza y el juicio final, yo siento que nos está hablando aquí de que la diosa Maat es una diosa de la muerte, porque es en la muerte donde se pesa tu corazón y se ve si tiene o no, es más ligero que una pluma. ¿Y quién sale? ¿Y quién es? ¿Y cuál es la labor de Hermes? Hermes, pues, es un dios que transmite información no solo de Zeus hacia la humanidad, pero también en algunos momentos interviene ayudando a algunos héroes en ciertos momentos, ¿no?, de la historia, pero definitivamente es un dios con mucho más profundidad, ya que se dice que él fue el que fundó lo que viene siendo, lo que conocemos hoy en día como la mitología griega. Básicamente él fue el primer sacerdote de los Olímpicos, y entonces él empezó como sacerdote a establecer diferentes puntos y diferentes, ¿no?, maneras de cómo adorar a los diferentes dioses. Y bueno, esto es una conversación larga, pero nuevamente, como un dios que puede ir a cualquier lugar, él también tiene una labor de llevar las almas que están perdidas hacia el inframundo. O sea, que también conduce a las almas. O sea que ambos son dioses que están asociados con el inframundo y nos están dando una llamada, ¿no?, a que recordemos nuestro origen divino y podamos utilizar esas herramientas. Para algunos de ustedes en que estén pasando por algún tipo de juicio, ese tipo de juicio va a salir bien. Si tiene ya sea emocional, o ya sea de trabajo, o ya sea una demanda, cualquier tipo de juicio le va a salir bien. Para otras personas va a haber unos cambios radicales en su vida. Personas que solían estar en su vida ya no van a estar en su vida, a un nivel en que ya no se van a poder ni conocer, porque no tienen absolutamente nada en común. Ya es un momento, ¿no?, donde va a renacer una nueva persona que es mucho más sabia, porque ha aprendido de las decisiones que ha tomado en el pasado, de las repercusiones, ¿no?
tomando la paciencia necesaria para poder ganar, porque, por ejemplo, acá no sale el caballo de Troya, pero para que eso pudo haber pasado, tomaron 10 años. Fue una guerra larga e innecesaria, y no fue hasta esa estratagema del gran Odiseo en que finalmente pudieron entrar dentro de las murallas y finalmente hacer esa masacre. Y sale Sekhmet como consejo, y esta es una diosa de la sanación y también es una diosa de otro planeta, porque esta diosa viene con lo que viene siendo los seres de fuego de Ra, ¿no? Ella viene de esas deidades que son solares. Ella es un aspecto femenino, no de Ra, que se dedica a sanar. Ya conocemos una parte de su historia, ¿no? Que es cuando ella decide vengarse, o más bien las cosas se presentaron de una manera en la cual ella no tenía mucha opción para decir sí o no. Pero el punto es de que ella protege, ella puede ser una guerrera tenaz, pero aquí nos llama a sanar. A sanar a aquellos quienes solíamos ser, para nosotros poder integrarnos con quien somos en el presente. Aquí empezamos con la diosa Isis, que también viene siendo la polaridad femenina o la polaridad yin del dios Hermes, porque ambos son los mensajeros de Zeus. Digo, Hermes es más mensajero, mientras que Iris también es mensajera, pero ella tiende a tener más representación en lo que viene siendo darle la ambrosía a las personas, ya sea a dioses o a personas que han de convertirse en dioses, porque la ambrosía confiere, o así dice el mito. Pero claro, también podemos ver que aquí está hablando de que empezamos con esta energía, salen estas tres dioses y cierra con otro dios. Mas aquí no sale un dios. Aquí empezamos con el dios Tehuti o Tot, el Atlante, y cerramos con Sekhmet, que es una diosa que te puede ayudar a reenergizarte. Y qué lástima que no sale la última carta aquí. Sí. Aquí. Ok, yo creo que ahora se ve todo. Perfecto, entonces aquí está todo muy sabroso. Vienen los poderes mágicos de todo el mundazo. Y sí, qué lástima que no se lleguen a ver las cartas, porque desde el ángulo donde estaba anteriormente sí se podía, ahorita no. Pero bueno. Y sale Apis, que es otro dios que está asociado con Hathor. Estos son diosas primordiales. Definitivamente hay una energía poderosa en el mes de junio para todos los signos del elemento tierra. Si les gustó esta lectura, denle like, dejen un comentario y suscríbase. Muchísimas gracias.